Dios le bendiga a pastores y ministros, predican la palabra, y pastores y evangelistas. Yo creo que van conmigo la Biblia en San Mateo, capítulo 14, verso 22. La palabra del Señor se lee en el Padre y el Espíritu Santo. Me la pasé, dice así. No, perdonen. Un momento. Sí, perdón un momento. Sí. Saludos a pastores y ministros que estén atentos a la palabra. Creo que hablen conmigo en la Biblia en 14, verso 25. La palabra del Señor se lee en el Padre y el Espíritu Santo. Me la pasé, dice así. Mas en la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dijeron voces de miedo. Mas luego Jesús le habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro del barco, andando sobre la agua, para ir a Jesús. Lindo, maravilloso Señor. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, comenzando a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al siguiente Jesús extendió su mano, trajo de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, el tema del mensaje de esta tarde es: no tengas miedo. No tengas miedo. El hombre que no tiene a Cristo anda con miedo. Anda con miedo. ¿Cómo usted piensa que no tiene miedo, pero anda con miedo? Porque sabe que si el día que muera, o sabe que cualquier cosa que le suceda, le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque cuando el día que le pase algo, no tiene a quien ocurrir, no tiene a quien pedir a la ayuda, necesita a Dios. Y como no tiene a Dios, tiene miedo de perder su vida. Y tiene que ir a los médicos. Por eso el hombre que no tiene a Cristo vive por la vida que vive, no en Dios. Ahora yo quiero explicar esto, no tengas miedo, este mensaje. Cuando Cristo vino, Cristo tomó 12 discípulos, estaba en la barca. Cristo acostumbraba a ir a la barca, a lugares. En una ocasión entraron los discípulos a la barca, y la cuarta vigilia o tercera vigilia por ahí, ya Cristo se había ido. Entonces Cristo anduvo sobre las aguas, y tuvieron miedo porque dieron voces de miedo, porque decían que veían un fantasma. Entonces, quiero explicar esto. En el tiempo de antes siempre se hablaba de fantasmas, hablando de espíritus, y se hablaba de dioses que eran espíritus, y los llamaban fantasmas a los espíritus. Entonces cuando Cristo venía, ellos pensaban que era no lo distinguieron, no supieron que era Cristo, y pensaron ellos que era un fantasma. Y Cristo dijo: no temáis, yo soy. No tengan miedo. Dios le dijo que no tuvieran miedo. Y Pedro dijo: ven, si eres tú, maestro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro andó sobre las aguas. Mientras andaba sobre las aguas, en el fuerte viento que había, sacó
la mirada de Cristo a ponerla en los vientos, en el fuerte viento, y puso su pensar y su mirada en el miedo. Y tuvo miedo. Dice, y se hundió. El diablo le puso el miedo. Porque el de Cristo no tiene miedo. Pero el miedo, usted puede sentir miedo, o el diablo ponerle miedo. Por eso cuando Cristo lo habló, no tenga miedo. Porque el miedo, usted, ¿verdad?, lo siente, lo recibe. Por eso hay lugares que usted puede estar en sitios y usted siente como miedo. Como va a sitio y siente miedo. Y a veces siente que alguien se va a morir y olor a muerto. Y yo quiero hablar esta tarde aquí, no tengas miedo. Porque el miedo domina, controla. Entonces una persona con miedo no puede hacer nada. Y una persona que le da miedo a las cosas, no confía. No confía en las personas porque le da miedo. Siente miedo confiarse en la gente. Siente miedo. No tenga miedo. Tenga la mirada en Dios y viva por fe y no viva con miedo. Por eso, si usted vive con miedo, usted va a vivir una vida de miedo. Y en esta tarde quiero hablarle el miedo, échalo fuera. Porque el miedo no puede permitir que el miedo lo cubra. El miedo lo coja y lo ponga a pensar que usted no puede hacer nada. Y lo ponga a pensar que usted va a morir. El salmista David decía que los enemigos que estaban en contra de él, y él sentía miedo porque sentía que podía morir en cualquier momento, y el terror lo cubría, porque todo lo jodiaba, todo el mal lo jodiaba a él por el pecado que cometió. Y Dios, por amor, y él oraba a Dios, ¿y dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y que dijo más, que quisiera que tuviera alas como las águilas, que yo me vaya, porque él se quería ir lejos y no estar más en ese lugar donde él sentía miedo. Hay gente que están en sitios que sienten miedo, y si usted está en sitio y en lugar que no está Dios y hay maldad y usted siente miedo, fíjate, el miedo no siempre es malo. El miedo es malo, pero hay miedo que es un aviso también, porque el miedo te avisa que algo puede sucederle a usted. Entonces, en estos tiempos de los miedos de la gente coge miedo. El miedo es un aviso de que usted no comete cosas que puedan causarle a usted la muerte. Entonces, en esta vida, Satanás, el diablo, le ha quitado el miedo a la gente. El miedo. Alguna gente siente miedo, otros no. Por eso, el que no siente miedo, el diablo le dio el miedo, el temor a Jehová, el miedo a Dios, el respeto. Porque cuando lo malo, la gente viven sin miedo, y cuando viven sin miedo, el diablo le ha robado el temor por la vida. Entonces, el que no teme a Dios comete cosas malas, tú sabes, que no le importa. Entonces, en esta hora es que el miedo usted tiene que discernirlo, si es de Dios o no es de Dios. Porque hay cosas que vienen de Dios y cosas que no son de Dios. Y el que es de Dios sabe lo que yo estoy hablando. Porque si hay un sitio y Dios te dice, no vayas por ahí, no vayas. Por algo Dios te lo dice, no vayas. Porque le puede suceder algo. Y casi siempre le suceden las cosas a los curiosos, a la gente que quieren ver lo que hay ahí.
Y cuando van, se llenan de demonios. Salen turbados, porque Dios no nos mandó que fueran sitios. El sitio que están llenos de demonios, la gente pone la mano y le oran a la gente con... Dice la Biblia que no ponga la mano con ligereza, ¿sabes? No ponga la mano ligeramente, pone la mano ligeramente y se llenan de demonios. Y quiero hablar una cosa aquí también es, no reciba